La situación tensa que se vive entre México y Perú a partir de la decisión de López Obrador de dar asilo político a la familia de Castillo, el presidente destituido allí en Perú. Pero además, México sigue reconociendo a Castillo como el presidente electo democráticamente y no ha reconocido al gobierno que intentan formar la vicepresidenta de Castillo junto a los parlamentarios. Esta situación tan crítica en lo político, en lo social que se vive allí en Perú, que ha generado más de 30 muertes. Continúan fuertemente las protestas, no se han calmado a pesar del anuncio de un nuevo gabinete y ahora la tensión diplomática entre Perú y México. Pero vamos a analizar este contexto junto al analista internacional Gonzalo Fioreviani. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Bueno, un placer. Gonzalo, una situación muy tensa la que se vive entre México y Perú. México, junto a la Argentina, habían respaldado a Castillo después de lo que había sido la destitución, pero esta decisión de dar asilo político a la familia de Castillo ha provocado un cimbronazo, ¿no? Así es, tanto México como Colombia, Bolivia y la Argentina habían publicado un comunicado conjunto la semana pasada donde reconocían todavía a Pedro Castillo como el legítimo presidente de Perú y no reconocen a Dina Boluarte, la que era vicepresidenta de Castillo y asumió la presidencia tras su destitución, ¿no? Y ahora, al haberle dado asilo a la familia de Castillo, que ya está en la embajada mexicana en Lima, hay un conflicto diplomático. El canciller Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, salió a decir que el asilo ya está otorgado porque están en territorio mexicano, están en la embajada. Lo que está negociando ahora México con el gobierno de Perú es otorgarle el salvoconducto para poder sacarlos de Perú y llevarlos a México en caso de que la familia de Castillo quiera, como parece que así lo quiere. Lo que sucede es que Castillo está detenido, se le ha dictado 18 meses en una especie de prisión preventiva a la espera de ser juzgado por varios supuestos delitos de lo que se lo está acusando, entre ellos de sedición, varios delitos de corrupción también. Entonces, en ese sentido, la familia del expresidente siente que puede llegar a ser perseguida políticamente, judicialmente, y por eso pide y se le otorga el asilo. Ahora, lo que pasa es que el gobierno peruano asegura que es una injerencia en los asuntos internos de su estado y ha echado del país, ha expulsado al embajador mexicano, ¿no? Entonces estamos acá ante un conflicto, claramente ante un conflicto diplomático y tensiones que van creciendo entre Perú y México, pero también entre Perú y otros países, como el caso de Colombia, como el caso de Argentina, que apoya la posición mexicana. Es una situación que se está desarrollando por estas horas. Bueno, después de lo vivido, Gonzalo, en estos últimos años, en esta última década en Perú, con tantos presidentes destituidos, denunciados por corrupción, por un parlamento que además está en el centro de las miradas y de las sospechas también allí institucionalmente en lo que sucede en aquel país. ¿Cuál puede ser la salida ante esto? Porque no parece, en este caso, estar fortalecida ni la vicepresidenta, ahora presidenta en el cargo, ni el propio Congreso. No parecen tener la legitimidad para sostenerse hasta lo que significaría una elección así en Perú. No, bueno, las elecciones que ha pedido la presidenta Dina Boluarte y que el Congreso acaba de aprobar esta semana van a ser en abril de 2024. Hoy es muy difícil pensar que Boluarte va a llegar a 2024. Todo indicaría en principio que no lo lograría hacer, porque tiene, como bien decía, una legitimidad muy baja, tanto ella como el Congreso. De acuerdo con los sondeos de opinión, con las encuestas, el Congreso apenas tiene una legitimidad, un apoyo social de menos del 10%, un apoyo de un dígito, ¿no? Y se lo ve como uno de los grandes culpables de la endeble institucionalidad que viene sufriendo Perú en los últimos años. Entonces, en ese contexto es muy difícil ver cómo se puede llegar a salir de esta crisis, en tanto y en cuanto el Congreso siga teniendo el poder político que tiene, el poder de poner y sacar presidentes a discreción cada vez que quiera, y en ese sentido es prácticamente imposible que esto continúe. Castillo, en su momento, cuando disuelve el Congreso, si bien creo que se equivocó, lo hizo de una manera que no era la correcta, no siguió los cánones institucionales,
Sin embargo, entendió la situación en el sentido de que si no se modifica la Constitución y no se cambia el sistema político y las estructuras políticas del país de raíz, esta situación de inestabilidad va a continuar porque trasciende a los presidentes. No es casualidad que los últimos cinco presidentes el promedio de permanencia en el cargo sea de 13 meses, que todos terminen detenidos o investigados. No es que en Perú haya más corrupción que en el resto de América Latina, sino que hay una situación acá endémica, una inestabilidad institucional endémica que no parece posible sortear. Y por otro lado, en 2020, el presidente interino Manuel Merino había tenido 2 muertes en las manifestaciones, las fuerzas de seguridad habían asesinado a 2 manifestantes y eso le había costado la renuncia. Bueno, en lo que lleva de gobierno Boluarte, según el gobierno de Perú, el Ministerio de Salud, van 26 los muertos en las protestas. Hay que ver cuánto más puede resistir Boluarte en el cargo, ¿no? Y también aquí aparecen no solamente deslegitimadas las instituciones peruanas, sino las que nuclean a todos los países de América, ¿no? La OEA ha quedado absolutamente desdibujada después de lo que ocurrió en Bolivia. Nadie puede creer que allí haya una representación de la institucionalización, de la democracia, de la república. El Mercosur también está en medio de un debate interno. Digo, no hay un espacio donde puedan confluir estos debates y que en todo caso se respalde de una manera más sólida una salida a esta crisis peruana, ¿no? Absolutamente. Hoy las instituciones multilaterales en América Latina están en crisis y están puestas en cuestión. Bueno, el caso de la OEA es paradigmático, ya venía en cuestionamiento y en crisis previo al golpe de Estado en Bolivia, pero después de lo que pasó en Bolivia, bueno, como bien decís, nadie puede creer que sea hoy un baluarte de la institucionalidad o la democracia latinoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido no tiene ninguna autoridad para solucionar ningún tipo de crisis de estas características. Lo que sucede hoy es que también el Mercosur está en crisis, bueno, la UNASUR no existe más, ese tipo de organizaciones no están hoy funcionando como deberían, directamente no están ni siquiera establecidas. Entonces lo que sucede hoy es que tenemos alianzas de gobiernos de signo político similar, de signo ideológico similar, caso de lo que puede ser México, Bolivia y Colombia, por nombrar ahí una especie de eje de gobierno de centro izquierda o progresistas que hoy hay en Latinoamérica, bien definidos como gobiernos de izquierda, que apoyan a un determinado político o una determinada situación política en un país, en este caso a Castillo o a su familia en el Perú. Pero no hay organismos institucionalizados que puedan mediar o que puedan actuar de alguna manera para solucionar este tipo de crisis, este tipo de situaciones. Esto claramente suma también a la inestabilidad en el país. Y también preocupa porque este tipo de situaciones puede llegar a suceder en cualquier otro país de América Latina y no hay hoy un organismo institucional, un organismo legitimado por los países, legitimado por los gobiernos, que pueda llegar a actuar de mediador o de intento de solucionar crisis de estas características, ¿no? Bueno, habrá que estar más que atentos porque lo que está ocurriendo en Perú es el minuto a minuto, es el hora a hora, ¿no? Con esta falta de legitimidad que tiene la presidenta a cargo, más la poca aprobación que tiene el propio Congreso peruano, sin una institucionalización latinoamericana que pueda suplir esa realidad que se vive en Perú, naturalmente es muy complejo el escenario. Es muy difícil para un país tener 7 presidentes en 10 años, ¿no? Y que eso tenga alguna mínima solidez institucional. Será un debate que seguramente nos va a volver a convocar. Gonzalo, te agradecemos muchísimo este contacto. Muchas gracias a vos y hasta la próxima. Un abrazo grande. Gonzalo Fiore, analista internacional en este contexto que nos presenta hoy Perú, el drama que se vive allí.